Hola, bienvenidos a todos. El tema que les voy a hablar hoy es el humanismo. Una pequeña frase del humanismo: procura ser un hombre de valores y el éxito llega solo. ¿Qué es el humanismo? Es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el ser humano y sus cualidades y valores. El concepto del humanismo tiene varios usos. Se trata, por ejemplo, de la doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. A su vez, puede hacer referencia a un movimiento renacentista a través del cual se propuso retornar a la cultura grecolatina, que grecolatina significa autores griegos, para restaurar los valores humanos. Características del humanismo. A modo de resumen, las siguientes características, las que son más destacadas, son las siguientes. Sustitución del teocentrismo. El teocentrismo es que hay un Dios. Aquí está la creencia de que hay alguien supremo que gobierna sobre todas las cosas. Por el antropocentrismo, que es la filosofía que considera que el humano como el centro de todo. Las obras y autores clásicos vuelven a tener una gran importancia. Se desarrollan ciencias y áreas del conocimiento como la filosofía, la retórica, la historia y la literatura. Rompen con la Edad Media y sus principios y valores predominantes. En esta línea se salta a la Edad Moderna. Se hace más accesible al conocimiento. Durante la Edad Media está restringida al clero y la nobleza. O sea que solo podían acceder al conocimiento las personas que tengan estatus mayor o tengan poder o sean ricos. Antes solo las personas de estatus social alta podrían ingresar a lo que es el conocimiento. En el Renacimiento fue un amplio, importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre el medio y la Edad Moderna, trayendo consigo la profunda renovación del pensamiento en las artes y las ciencias. Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del renacentismo, y algunas de sus obras constituyen hoy en día a iconos de la cultura moderna y occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Como podemos observar, la pintura que está aquí se titula La creación de Adán, pintada por Miguel Ángel en el año 1511. Esta pintura se la puede encontrar en el Palacio Apostólico o también Palacio del Vaticano. Aquí se encuentra el Papa. En este sentido, se puede decir que el Renacimiento fue un periodo específico en la historia, y el humanismo fue una corriente intelectual que nació en ese periodo. Avances científicos y técnicos. Aristóteles es considerado el fundador de la lógica. Gracias a él, gracias al planteamiento en sus sistemas silogismo, y el padre de la biología, al ser la primera persona en hacer una clasificación de los seres vivos. Asimismo, organizó conocimientos sobre anatomía comparada y fue el primero en desarrollar hipótesis sobre la forma esférica de la Tierra. Sus contribuciones permanecieron vigentes durante el siglo, incluso hasta
en estos días, hasta nuestros días. En conclusión, el humanismo y el renacimiento son movimientos culturales que dan inicio a una época de florecimiento cultural. El humanismo habla del conocimiento del hombre. El renacentismo es un movimiento de renovación cultural y el humanismo cultiva la inteligencia y el espíritu crítico y a la investigación. En esta época se manifiesta el amor a la naturaleza y a las ciencias y a la vida terrenal. Y a continuación le tengo un pequeño video en la cual hace un resumen de todo lo que yo dije. Vamos a ponerle play. Durante el Renacimiento, las ciudades del centro y del norte de Italia, gracias a la expansión del comercio, experimentaron un enorme crecimiento económico y un gran desarrollo cultural. Por eso, fue justamente en las ciudades italianas donde se desarrolló el movimiento intelectual más importante de esta época. Este movimiento será conocido como el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico e intelectual que se centró en estudiar las obras de los antiguos griegos y romanos. De esta manera, los humanistas volvieron a estudiar el pensamiento de los filósofos clásicos luego de una época en la que la mayoría de los estudiosos medievales habían dejado de tomar en cuenta estos documentos. Los humanistas se dedicaron especialmente al estudio de la gramática, la retórica, la poesía, la filosofía moral y la historia. Ellos consideraban que el ser humano era la creación más perfecta de Dios y por lo tanto toda la naturaleza debía estar subordinada a lo humano. Los humanistas tenían una visión antropocéntrica del mundo. Esto quiere decir que para ellos se debía conocer y explicar al mundo por medio de la razón y la experiencia humana, y no por medio de la fe. Además, ellos también fueron grandes defensores del pensamiento crítico. Una de las figuras más importantes para el desarrollo del humanismo fue la del poeta y filósofo italiano Francesco Petrarca. Él dedicó su vida a la literatura, convirtiéndose en uno de los representantes más importantes de la literatura italiana. Petrarca estaba interesado en los documentos clásicos, por eso inició una búsqueda de viejos manuscritos latinos y exploró numerosas librerías. Su obra fue influenciada por el filósofo Cicerón y el poeta Virgilio. Además, logró conciliar el pensamiento clásico con el pensamiento cristiano, pues para él ambas tradiciones compartían muchísimos valores, como por ejemplo la virtud, la justicia y la búsqueda de una vida justa. Más adelante, en el siglo XV, en la ciudad italiana de Florencia, el humanismo tomó una nueva dirección, otorgándole más valor al espíritu y al orgullo cívico. Durante estos años, los humanistas tomaron como modelo a seguir al antiguo filósofo romano Cicerón, quien, además de ser un destacado intelectual, fue también un hombre de Estado. En esta época, uno de los humanistas más destacados fue el intelectual italiano Leonardo Bruni. Él se inspiró en la vida y en la obra de Cicerón. Bruni pensaba que un individuo solo maduraba moralmente a través de su participación en la vida del Estado. Gracias por su atención y abajo en la descripción les dejo un pequeño test.